Bien, buenos días, tardes o noches, según sea el caso. Estimados estudiantes de la asignatura de Metodología de la Investigación Turística, les habla el profesor Pablo Martí Corena, grabando la segunda clase, el video de la segunda clase de nuestra asignatura, esperando que se encuentren bien, en compañía de sus familias, afrontando esta cuarentena aún. Bueno, hoy día vamos a tratar un tema muy interesante que tiene que ver con el conocimiento científico, con la ciencia y en particular con lo que nos atañe, que es el turismo. Entonces, podemos partir planteando algunas preguntas. Por ejemplo, podemos partir planteando la pregunta de si el turismo es una ciencia o no lo es, si se puede utilizar la ciencia para investigar el turismo, o de repente si se puede, pero tal vez podríamos preguntarnos si es realmente necesario, ¿no?, investigar el turismo desde una perspectiva científica. Entonces, vamos a ir hablando sobre estas preguntas en el transcurso de la clase. Y conforme vaya mostrándoles algunas diapositivas y conversando. Bien, necesitamos primero tener una idea de qué es ciencia, de qué es conocimiento científico, y luego podríamos partir analizando las preguntas que hemos planteado inicialmente. Entonces, podemos partir del conocimiento científico. Para empezar, pues existe conocimiento de diversa índole, de diferentes tipos, y el conocimiento también tiene diversos usos. Eh, por ejemplo, ¿no?, tenemos el conocimiento directo. Por ejemplo, conocer una ciudad, conocer una persona, conocer un destino turístico o un atractivo turístico. Eso le podemos denominar conocimiento directo, es la descripción de algo o alguien. Luego podríamos hablar de los tipos de conocimiento, como por ejemplo el conocimiento de contenidos o saber qué. Entonces yo, por ejemplo, conozco el contenido del reglamento de establecimiento de hospedaje. Conozco los requisitos que debe tener un hotel de 3 estrellas, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es conocimiento. Si yo tengo eso aprendido, entonces eso es conocimiento, eso es un conocimiento de contenidos. Pero también hay, por ejemplo, el conocimiento de cómo, es decir, el conocimiento de procesos. Entonces yo conozco el procedimiento para las buenas prácticas en un restaurante, por ejemplo. Sé cómo almacenar las carnes, ¿no?, los fríos en un restaurante, almacenarlo adecuadamente para que se pueda conservar y mantener sus propiedades. Eh, Esos son procedimientos, ¿no?, procesos. Entonces yo, aparte de saber qué, sé cómo hacerlo y puedo llevarlo a la práctica. Otro tipo de conocimiento sería el saber para qué, o también denominado conocimiento interpretativo. Entonces yo, por ejemplo, conozco algo, un procedimiento, digamos, pero ese procedimiento yo entiendo que también lo puedo aplicar a otro contexto, ¿no? Entonces, si yo conozco el procedimiento que habíamos mencionado para el almacenaje de los fríos en un restaurante, entonces yo digo, eso también lo puedo aplicar en, no sé, en un hospital, ¿no?, porque en un hospital también se sirve comida. Entonces,
este conocimiento puede servir o puede tener otras aplicaciones. Entonces, tener la capacidad de utilizar el conocimiento y aplicarlo en diferentes circunstancias o diferentes situaciones, ese es el conocimiento interpretativo. Y también tenemos el conocimiento abductor, que es el saber por qué ocurren las cosas. Entonces, si se dan cuenta, ya estamos yendo a niveles más profundos de lo que es el conocimiento. Entonces, saber por qué sucede tal o cual cosa ya lleva o implica que se ha realizado una investigación y se han probado algunas hipótesis, por lo cual se puede dar respuesta a, por ejemplo, por qué disminuye la demanda turística en determinados meses del año, cuáles son las razones, las causas, los factores que intervienen. Eso es un conocimiento abductor. Muy bien, entonces el conocimiento tiene algunas características que podemos ver acá en la diapositiva. Podemos partir de acá abajo, y es un bien universal en el sentido de que el conocimiento debe estar al acceso, al alcance de todas las personas. No es un bien que se deba restringir a determinada élite de la sociedad o determinados grupos, sino más bien es un bien que debe estar accesible a todas las personas. También podemos decir que es un bien social. La sociedad utiliza el conocimiento, hace uso de él, lo transforma, lo mejora. Podemos decir que el conocimiento puede ser público o privado también, en la medida de que hay instituciones públicas que generan conocimiento y también las hay de corte privado. Y podemos decir que el conocimiento tiene identidad disciplinar, tiene competencia disciplinar y tiene disponibilidad interdisciplinar. Entonces esto significa que el conocimiento tiene una identidad disciplinar en el sentido de que el conocimiento se organiza en disciplinas o en ciencias, ¿no? Cada ciencia genera su conocimiento en el ámbito de sus objetos de estudio. Por lo tanto, también existe objetos de estudios que son competencia de determinadas ciencias, pero la disponibilidad del conocimiento no es exclusiva de una sola ciencia, ¿no? La disponibilidad del conocimiento, o sea, el conocimiento generado por una ciencia o por una disciplina, puede ser utilizado por otras ciencias o por otras disciplinas. Tal es el caso del turismo, ¿no? El turismo es investigado desde diferentes enfoques, desde diferentes ciencias. Por ejemplo, desde el enfoque económico, se ha investigado el turismo y se investiga el turismo desde la perspectiva de la psicología, de la administración, de la antropología, de la sociología. Entonces, el turismo, digamos que es una disciplina relativamente nueva, ¿no? Si es que estamos hablando de conocimiento científico, el turismo es una disciplina que tiene algunas décadas, en realidad, desde que se comienza a estudiar, en primer lugar desde el punto de vista de la economía, ¿no? Son los economistas los que empiezan más o menos en la década de los 50 a estudiar el turismo, principalmente atraídos por los efectos económicos que genera el turismo, ¿no? Sin embargo, con el correr del tiempo ya podríamos decir que el turismo se ha consolidado como una disciplina científica. No podríamos, desde mi punto de vista, no podríamos llamarlo una ciencia aún. No tiene, digamos, todavía métodos exclusivos propios
de investigación, por lo cual todavía se investiga en turismo utilizando los métodos de otras disciplinas, ¿no? De otras ciencias. En ese sentido, yo, dando respuesta a una de las preguntas que se planteó al inicio, podría decir que es una disciplina científica. No es una ciencia aún, pero en el futuro puede llegar a serlo, ¿no? En la medida que desarrolle sus propios métodos científicos. Pero esto es un tema de debate, así que ya también queda en ustedes investigar un poco sobre el tema y llegar a construir su propia opinión. Tal vez lo podemos discutir un poco en el foro. Bien, entonces ya más o menos hablamos un poquito de conocimiento científico. Luego vamos a regresar a conocimiento científico. Pero primero vamos a ver qué es una ciencia. ¿Qué entendemos por una ciencia? Entonces, acá a la izquierda tenemos una definición muy concisa y a la derecha tenemos pues una explicación un poco más detallada de cada uno de los conceptos de la izquierda. Podemos leer lo que dice a la izquierda, lo que está en azul, para tener una definición de ciencia. Entonces, concebimos ciencia como un cuerpo de conocimientos organizados con objetivos ampliados de lo real, en el que se indican las pautas generales de los fenómenos naturales y sociales. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de un cuerpo de conocimientos, nos referimos a una unidad coherente, interrelacionada. Entonces estamos hablando de algo compuesto, algo elaborado, un conjunto, ¿no? A eso nos referimos con un cuerpo de conocimientos que están organizados, ¿no? Entonces esta organización de los conocimientos es una evidencia de sistematización. La ciencia sistematiza, ordena, clasifica los conocimientos de tal manera que puedan ser lógicos y fácilmente interpretados. Además decimos que tiene objetivos, lo cual lo hace contrastable con lo real, es decir, que se puede verificar en la realidad, se puede corroborar por otras personas. El conocimiento científico obtenido por una persona puede replicarse en otra parte del mundo, en Japón, en África, en Asia. En ese sentido es contrastable. También decimos que son objetivos ampliados porque se renuevan continuamente, es decir, la ciencia no se detiene, una investigación culmina inmediatamente, esa información, con esos resultados se plantean nuevos problemas, nuevas preguntas, y es un ciclo que constantemente se está reiniciando, ¿no? Entonces también aquí podemos decir que la ciencia es un cuerpo de conocimientos que está enfocado en un objeto de estudio, ¿no? Que aquí lo designa como fenómenos naturales y sociales, es decir, la realidad, ¿no? La realidad natural, que podemos hablar de las ciencias que estudian la naturaleza, como por ejemplo la física, la química, la biología, etcétera, y la realidad social, ¿no? Que están ahí agrupadas un conjunto de ciencias que estudian el mundo social, ¿no? La realidad social. Y básicamente podemos clasificar la realidad en esos dos grandes categorías, ¿no? Lo natural y lo social. Las ciencias se pueden clasificar de diferentes formas, pero si nosotros atendemos al objeto de estudio, podemos clasificarlo en dos grandes grupos, ¿no? Las ciencias formales y las ciencias fácticas. Podemos verlo en este mapa conceptual.
Entonces acá arriba tenemos las ciencias formales, que como su nombre lo indica, eh, su objeto de estudio son elementos ideales, ¿no? Ideas, como la matemática y la lógica. Entonces, la matemática y la lógica trabajan con números, con representaciones de la realidad, y a partir de ahí pueden generar nuevo conocimiento, ¿no? Aplicando leyes y procedimientos matemáticos. Mientras que en la parte de abajo están las ciencias fácticas o empíricas. Acá, como decíamos, están las ciencias ya sea de la realidad natural o de la realidad social. Entonces, en la realidad natural tenemos la física, la química, la biología, etcétera, ¿no? Y en las ciencias fácticas está pues la economía, la sociología, la historia, y obviamente si nosotros consideramos el turismo como una disciplina científica, también estaría dentro de las ciencias sociales. Aunque en algunos aspectos también entra a tallar ahí las ciencias naturales, es decir, no estamos dentro, excluidos del mundo natural, ¿no? Porque si, por ejemplo, investigamos el potencial ecoturístico de un sitio natural, de un río, de un área natural protegida, de un ecosistema, entonces entramos también a tallar un poco en la realidad natural, ¿no? Entonces no podríamos, al menos desde mi perspectiva, encasillar al turismo dentro de solo de la realidad social, sino que también en algunos casos está dentro de las ciencias naturales. Muy bien, bueno, cada ciencia tiene su propia metodología, como vamos a ver más adelante. No voy a entrar ahorita en temas de métodos todavía, solamente quisiera que nos quede claro la clasificación, ¿no? Entre ciencias formales y ciencias empíricas. Bien, entonces vamos a hablar ya un poco que tenemos el concepto de ciencia un poco claro. Vamos a hablar sobre el método de la ciencia. El método general, porque vamos a ver que cada ciencia pues tiene sus propios métodos particulares, pero vamos a hablar un poco del método general, es decir, cómo es que la ciencia funciona y cómo es que la ciencia genera nuevos conocimientos. Entonces, las ciencias, tanto las formales como las fácticas, parten de una realidad, ¿no? Ya sea empírica para las fácticas o ya sea no empírica para las ciencias formales. Entonces, hemos dicho que la ciencia es un conjunto o un cuerpo de ideas o de conocimientos, un cuerpo organizado, sistematizado, que tiene objetivos, y la ciencia, este cuerpo de ideas o de conocimientos, la obtiene a través de la aplicación del método científico. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que para que el conocimiento sea científico, tiene que haber sido obtenido mediante la aplicación del método científico. ¿Y qué es el método científico? Acá dice que consiste en formular interrogantes sobre la realidad con base en la teoría existente, tratando de hallar soluciones a los problemas planteados. Entonces, el método científico es algo muy sencillo. Es básicamente, como dice acá, plantear preguntas, interrogantes sobre la realidad y con base a la teoría que ya existe. Entonces, en la medida que yo tengo preguntas y observo la realidad, en nuestro caso la realidad turística, por ejemplo, agarro las estadísticas de turismo y veo que la permanencia de los turistas extranjeros, digamos los europeos, en Tumbes es de 2 días, ¿no? Una noche, 2 días.
Si yo observo eso en las estadísticas, entonces yo puedo preguntarme por qué, ¿no? ¿Cuáles son las causas de que la permanencia del turista europeo en Tumbes sean 2 días? ¿No? Podemos decir que es una permanencia baja. ¿Por qué no se quedan más días? Entonces, si yo hago eso, ¿qué estoy haciendo? Estoy formulando interrogantes. ¿Sobre qué? Sobre la realidad, en este caso la realidad turística, con base a la teoría existente. Bueno, estoy revisando las estadísticas de Dircetur y en base a esas estadísticas estoy planteando preguntas. Entonces, si yo hago eso, yo estoy empezando a aplicar el método científico. Desde el momento en que yo planteo interrogantes, planteo preguntas sobre una realidad y luego empiezo a trabajar para darle solución a esas preguntas, entonces en eso consiste el método científico. Y lógicamente esto nos va a llevar a una contrastación, ¿no? Voy a plantear seguramente una hipótesis y esa, que responde a la pregunta que he hecho, y esa hipótesis me va a llevar a contrastarlo en la realidad, es decir, a tratar de demostrar que la hipótesis es verdadera, es válida, o si el caso fuera que no, entonces me llevará a plantear otra hipótesis diferente, ¿no? Entonces en eso consiste el método científico. Más adelante vamos a volver a ver el método científico en una diapositiva posterior, pero más o menos ahí ya tenemos una idea. Bueno, el conocimiento científico ante todo es conocimiento, ¿no? Como hemos visto al inicio, hay diversos tipos de conocimiento, pero el conocimiento científico es un conocimiento proposicional. Eso significa que deriva de una proposición, y una proposición es un enunciado que afirma o niega algo, ¿no? Afirma o niega algo. Eso es una proposición. Los objetivos fundamentales del conocimiento científico son describir, explicar y predecir hechos que ocurren en el mundo real. Entonces, aquí estamos hablando ya un poco de los niveles de la investigación, ¿no? Los niveles y de los niveles del conocimiento científico, ¿no? Con el conocimiento, describir sería un primer nivel, explicar sería otro nivel y predecir sería un tercer nivel. Entonces, el conocimiento parte de la descripción, pero no se queda ahí, ¿no? El conocimiento científico no se queda con la mera descripción, sino que trata de explicar el porqué suceden determinadas cosas o se dan determinados fenómenos. Entonces, en el ejemplo que yo les planteaba, yo veo las estadísticas de arribo de turistas europeos a Tumbes, y bueno, esas estadísticas es conocimiento descriptivo, ¿no? Ahí describe las características de la demanda, y yo trato de, al plantear preguntas sobre por qué es baja la permanencia del turista europeo en Tumbes, estoy tratando de explicar, ¿no? Estoy planteando un interrogante para posteriormente poder explicar por qué, a qué se debe, cuáles son las causas que determinan ese fenómeno. Y posteriormente también, si es que continúo investigando, podré predecir, ¿no? Podré predecir qué va a pasar con la permanencia del turista europeo en Tumbes en los próximos 5 o 10 años. Entonces, todo eso también es parte del conocimiento científico, son niveles de conocimiento científico. El conocimiento científico tiene carácter metódico, es decir, que el conocimiento científico se hace en base al método científico. El método científico es lo que garantiza que la información que yo genere va a ser información científica. Si no he utilizado el método científico para obtener una información, entonces definitivamente esa información no es científica. Tiene que hacerse de todas maneras con el método científico. El carácter sistemático, es decir, el conocimiento científico se caracteriza por
ser ordenado, ¿no? Tener una organización en los resultados, en la información que se genera. Hay coherencia entre los diferentes elementos de información que se presentan. Tiene un carácter explicativo, ¿no? Como hemos mencionado, y tiene un carácter predictivo, ¿no? Puesto que también puede utilizarse o uno de los niveles del conocimiento científico es poder llegar a predecir la ocurrencia o la intensidad de algunos sucesos o fenómenos. Bien, acá tenemos un gráfico en donde se representa la realidad, que en nuestro caso pues la realidad turística. En la clase anterior, en el video anterior vimos pues cómo está compuesta la realidad turística, ¿no? Por la oferta de servicios, los recursos turísticos, la demanda turística, la infraestructura, la superestructura, etcétera, ¿no? Entonces hablamos ahí de las líneas de investigación. Todo eso es parte de la realidad de nuestro objeto de estudio, de lo que nos compete como disciplina científica. Entonces el conocimiento científico observa la realidad, descubre la realidad, la explica y busca predecirla. Entonces, es decir, es un conocimiento sistemático de la realidad. Vamos a ver 6 características del conocimiento científico. Es fáctico, como hablamos hace un rato, en una diapositiva anterior. Fáctico significa que es relativo a la realidad, ¿no? Es decir, estamos hablando de que tiene las ciencias fácticas tienen una correlación directa con el entorno, ya sea natural o social, ¿no? En ese sentido, a diferencia de las ciencias formales o ideales, ¿no? Como la matemática y la lógica. El conocimiento es racional, está fundado en la razón, es decir, un conjunto de ideas y razonamientos, y no se basa en sensaciones, opiniones subjetivas, ¿no? Pareceres o dogmas. Entonces, trata de ser, de acá podemos deducir que el conocimiento busca ser objetivo, ¿no? Busca dejar de lado la subjetividad, las emociones de las personas, ¿no? Y trata de basarse en lo que es, en lo que se puede verificar, lo que se puede corroborar, en lo objetivo, en el mundo objetivo. Es verificable en la medida que se puede comprobar empíricamente, ¿no? Cuando alguien plantea una hipótesis, esta hipótesis se puede comprobar o se puede desechar, ¿no? Deben someterse, o debe ser factible someterse al tribunal de la experiencia, ¿no? Llevarse a la práctica. Una hipótesis se lleva a la práctica y ahí se comprueba. Es objetivo el conocimiento científico, puesto que sus afirmaciones pretenden ser concordantes con los objetos de la realidad. Entonces eso es lo que hablábamos un poco cuando decíamos que era racional también, ¿no? Es objetivo en la medida de que pretende dejar de lado cualquier subjetividad de la persona, ¿no? Del investigador. Es sistemático porque enlaza diferentes ideas, diferentes conceptos, y es un cuerpo de conocimientos o de ideas lógicamente entrelazadas, ¿no? Es explicativo porque no se conforma con describir los fenómenos ni la realidad, sino que intenta dar cuenta de las razones, explicar las causas de por qué suceden estos fenómenos o por qué la realidad es tal como se la puede describir, ¿no? Entonces desde ese punto de vista es explicativo.
Entonces, hasta aquí hemos hablado ya un poco medianamente amplio hacia la conversación en relación al conocimiento científico y a la ciencia. Entonces, si el conocimiento científico eh, es descriptivo, pero también busca explicar y busca predecir, es un conocimiento que busca ser objetivo, basarse en la realidad, dejar de lado la subjetividad. Entonces, eh, ¿cómo esto sirve en el turismo? Entonces podemos ver un caso concreto, ¿no? Un ejemplo. Aquí hay un caso que se puede desarrollar en Excel y yo a partir de este ejemplo también vamos a trabajar la clase práctica de esta semana. Entonces, básicamente aquí lo que se trata es de trabajar con la demanda turística. Y lo que vamos a buscar es hacer una estimación de la demanda turística que va a servir para la inversión en ampliación de servicios de infraestructura turística básica, como por ejemplo servicios higiénicos y un estacionamiento en un recurso turístico. Entonces vamos a suponer que en este caso el atractivo turístico es el sitio arqueológico de Vilcashuamán. Podría ser cualquier atractivo turístico, podría ser Puerto Pizarro, podría ser Cabeza de Vaca, podría ser una playa. En realidad es indistinto, ¿no? El recurso esto se puede aplicar a cualquier recurso turístico. Entonces vamos a suponer que la administración del recurso tiene que invertir en ampliar la infraestructura básica, en este caso, servicios higiénicos y estacionamiento. Entonces, para poder invertir en eso, necesita saber, pues, cuántas personas llegan, ¿no? Cuántas personas llegan al recurso, cuántos turistas lo visitan a lo largo de varios años, y también necesita poder predecir cuántos turistas van a llegar en este año o el año que viene para poder ampliar la infraestructura, los baños y el estacionamiento de una forma acorde al crecimiento de la demanda. Entonces no queremos hacer una inversión que después vaya a ser subutilizada, ¿no? Porque si hacemos unos ambientes muy grandes y luego vienen pocos visitantes, entonces eso no se va a aprovechar. Pero tampoco queremos que nuestra capacidad de estos servicios de infraestructura se queden cortos ante el crecimiento de la demanda, ¿no? Entonces para eso necesitamos describir, pero también necesitamos predecir, ¿no? Que son algunas de las características que habíamos visto sobre el conocimiento científico. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar, vamos a calcular una proyección de demanda y vamos a utilizar este método de la tasa de crecimiento, ¿no? Básicamente aquí lo que nosotros debemos poner atención es en el cuadro estadístico. Ustedes observan aquí 6 años, ¿no? Desde el año 1998 hasta el año 2003 en la primera columna, y luego en la segunda columna ustedes observan la cantidad de turistas extranjeros y nacionales que visitaron, en este caso, el sitio arqueológico de Vilcashuamán en cada año. Entonces podemos leer aquí que en el 1998 hubieron 4.231 turistas. En el año 2001 hubieron 4.852 turistas. Y así tenemos los datos de 6 años, ¿no? 6 años sobre los arribos. Y acá a la derecha tenemos unos porcentajes, que esto es la tasa de crecimiento. Entonces podemos ver que desde el año 98 al año 99 hubo un incremento del 22%, ¿no? 0.22, que equivale al 22%.
desde el año 1999 al año 2000 hubo un incremento del 4%. En algunos años la tasa es negativa. ¿Qué quiere decir? Que en esos años, en vez de aumentar, la cantidad de turistas disminuyó. Entonces, por ejemplo, en el año 2000 hubieron 5.382 turistas, pero en el año 2001 hubieron 4.852, es decir, hubo menos. Tal vez por algún suceso como el que vivimos ahora, por ejemplo, ¿no? En este año, si nosotros tomamos en cuenta la situación que vive el turismo, pues obviamente va a haber una disminución muy grande respecto del año anterior. Entonces acá podemos ver que disminuyó 2 años seguidos y luego volvió a crecer. Entonces esta tasa se calcula pues dividiendo la diferencia entre, primero hay que sacar la diferencia entre 2 años, ¿no? Hay que restar y luego esa diferencia hay que dividirla entre el año del cual se parte, ¿no? Entonces si yo voy a sacar la tasa de crecimiento para el año 1999, yo lo que voy a hacer es primero restar, ¿no? Cuántos turistas vinieron en el 99 menos cuántos turistas vinieron en 1998, y eso lo voy a dividir entre la cantidad de turistas que vinieron en 1998. Voy a tener esta tasa de 0.22. Luego cuando yo tengo, acá en este caso llego a tener 5 tasas, ¿no? Las tasas de 5 años. Estas 5 tasas las voy a promediar, voy a obtener un promedio, ¿no? Como vemos acá, tengo 1, 2, 3, 4, 5 tasas, se suman, algunas de ellas van a restar obviamente porque acá hay tasas negativas, se suman y se dividen entre 5, ¿no? En este caso aquí me daría una tasa con la que voy a poder estimar los años posteriores, ¿no? El futuro. Podemos ir al Excel para explicarlo un poco mejor. Entonces yo lo he trasladado acá al Excel, pero antes de explicar los detalles, lo primero que yo quiero que ustedes entiendan aquí es que el conocimiento científico acá nos va a servir. En primer lugar, debemos identificar que aquí hay un conocimiento descriptivo, ¿no? En esta tabla, en donde está el flujo de demanda turística de este recurso turístico, acá hay un conocimiento científico descriptivo, ¿no? Nos dice cuántos turistas hubieron en cada año, nos muestra si la cantidad de turistas va aumentando, en qué año disminuyó, y nos muestra una tasa, ¿no? En qué porcentaje, en qué medida aumentó o en qué medida disminuyó. Entonces eso es un conocimiento descriptivo, ¿no? Entonces el conocimiento científico parte de esto, parte de la descripción, por eso hay estudios que se dedican a describir a la demanda, ¿no? A describir el perfil del turista extranjero, el perfil del turista ecuatoriano que llega al Perú, que llega a Tumbes, el perfil del turista europeo, el perfil del turista nacional. Esos son estudios descriptivos, ¿no? A partir de ahí nosotros podemos seguir planteando interrogantes. A partir de la lectura, la interpretación de estos estudios descriptivos, podemos seguir y plantear estudios explicativos, ¿no? Plantearse preguntas sobre por qué la demanda tiene esta tasa de crecimiento, ¿no? ¿Por qué la tasa es baja, o por qué es alta, o por qué es media? Esto nos llevaría a nuevos estudios. Y en este caso lo que vamos a buscar es predecir qué va a pasar. Teniendo estos datos históricos de 6 años, podemos predecir qué va a pasar en el futuro con la demanda. Entonces, para ello, si vamos al Excel, entonces yo lo he trasladado, ese cuadro, esa tabla que está en la diapositiva, la he trasladado al Excel.
Le he cambiado los años, ¿no? Para que tengan una idea más clara de cómo funciona esto. Entonces aquí ya estoy poniendo el año 2015 hasta el año 2020. En la primera columna, en la segunda columna están los flujos turísticos de cada año. Acá estoy poniendo la variación, que es básicamente es restar, ¿no? Porque en el año 2015 hubieron 4.232 turistas, en el año 2016 hubieron 5.155, entonces aumentó. ¿En cuánto aumentó? En 924, entonces solamente resté, ¿no? 5.155 menos 4.231. Entonces en cada año está la variación en cantidad de turistas, ¿no? Acá hubieron 924 turistas más que en el 2015. En el 2017 hubieron 227 turistas más que en el 2016. En el 2018 hubieron 530 turistas menos que en el 2017. Acá disminuyó. Y así sucesivamente. Ahora en la siguiente columna, donde dice porcentaje de crecimiento, aquí lo único que he hecho es sacar el porcentaje de esta variación en relación al año anterior, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí decíamos que aumentó en 924. Entonces, ¿qué porcentaje es 924 con respecto al total de turistas que vinieron el año 2015? Entonces, ¿qué tengo que hacer para saber eso? Simplemente dividir 924 entre 4.231. Y eso es lo que está acá, ¿no? Esta es la división. 924 entre 4.231 me da 0.22, que significa el 22%. Lo mismo pasa mientras sigo bajando aquí, ¿no? Estoy dividiendo la variación entre el año anterior y me va a dar el porcentaje de crecimiento. ¿Qué significa este porcentaje de crecimiento? Que, por ejemplo, en el año 2016 la cantidad de turistas se incrementó en un 22% con respecto al 2015. En el año 2018 la cantidad de turistas disminuyó en un 10% con respecto al año 2017. Entonces eso así se interpreta el porcentaje de crecimiento. Ok, entonces acá una vez que yo tengo los datos, coloco la variación, coloco los porcentajes de crecimiento, yo tengo que sacar un promedio, ¿no? Como nos dice la teoría. La teoría nos dice que hay que sacar un promedio de estos porcentajes de crecimiento. Hay que sumarlos y dividir entre la cantidad de promedios que hay. Entonces acá en este recuadro yo he calculado el promedio con esta fórmula, ¿no? Una fórmula de promedio simple, promedio aritmético. El promedio desde aquí, si ustedes se dan cuenta, ahí está, el promedio de 4 porcentajes de crecimiento, ¿no? Desde E4 hasta E7. Y ese promedio me da 0.05, que equivale al 5%. ¿Correcto? Entonces ese 5% entiendo que en el 2020, porque aquí yo tengo estos datos, en este caso yo estoy trabajando acá con 5 años, desde el 2015 hasta el 2019, porque de esos años habría información estadística. Del 2020 no hay información estadística porque todavía ese año está en curso. Pero lo que yo quiero hacer ahora con este conocimiento es predecir, ¿no? Predecir. Obviamente, y ustedes me dirán seguramente, profe, pero ahí no va a funcionar esa predicción porque ha sucedido el coronavirus. Y es correcto, pues, es correcto. Esta predicción no toma en cuenta estos sucesos imprevistos. Entonces, obviamente, esta predicción es solamente para fines académicos. Más no está tomando en cuenta factores
inesperados, ¿no? Como una epidemia mundial. ¿Ok? Con esa salvedad seguimos, ¿no? Entonces tengo la tasa de crecimiento, o sea, el promedio de estos cuatro porcentajes me da 5%. Entonces ese 5% yo lo voy a tomar como la tasa de crecimiento en el año 2020. Entonces lo que tengo que hacer es aplicarlo, ¿no? ¿Cuánto es el 5% con relación a la cantidad de turistas que llegaron el año 2019? Entonces aquí yo voy a colocar, esto va a ser igual a la cantidad de turistas que vinieron el año 2019 multiplicado por el porcentaje, que es la tasa de crecimiento del 5%, y me da 241.53. Es decir que en teoría debería aumentar. En el año 2020 deberían venir 241 turistas, .53 más que en el 2019. Acá hay dos cositas. La primera es que, como estamos hablando de turistas, aquí no pueden haber decimales, ¿no? No podemos decir que vendrán 241 turistas y medio. Entonces lo vamos a redondear, un número entero, en 242 turistas. Entonces acá lo que tengo que hacer es sumar, ¿no? Porque entiendo que se espera, o podemos predecir que en el año 2020 vendrán 242 turistas más que en el 2019. Por lo tanto, en el 2020 el total de turistas sería esta cifra del 2019 más la variación, ¿no? Y sin decimales. Entonces esperarían 5.237 turistas en el 2020. Y yo puedo seguir estimando así en el 2021, en el 2022. Como les decía, lógicamente en el 2020 va a haber un descenso, ¿no? Pero en el 2021 con toda seguridad se va a retomar el crecimiento del turismo. Y a menos que ocurra otra pandemia, esto va a continuar en los años posteriores. Entonces esto me permitiría a mí estimar, ¿no? Si yo quiero construir infraestructura turística, servicios higiénicos, estacionamiento para el recurso turístico, yo podría estimar que de aquí a 5 años se esperan que los turistas aumenten en tanto por ciento, ¿no? Y con esa información yo puedo hacer una inversión más efectiva en infraestructura turística, por ejemplo, ¿no? Entonces es un ejemplo sobre cómo el conocimiento científico se aplica al turismo. Podemos poner ejemplos diferentes, ¿no? Sin embargo, ahorita no, solamente nos vamos a quedar con ese, pero ustedes pueden plantear otras formas en las que el conocimiento científico y la ciencia se aplican o se ponen al servicio del turismo, ¿no? Bien, si tienen alguna pregunta sobre el caso, la pueden plantear en el foro o a través del chat si lo desean. Muy bien, el método científico, hemos hablado un poquito, si ustedes se acuerdan, se inicia cuando se plantean preguntas, ¿no?, sobre la realidad. Entonces, el método científico lo podemos definir como un proceso que permite acercarse a la realidad para estudiarla y explicar su comportamiento. Aunque no existen reglas fijas para desarrollar una investigación, esta requiere creatividad, innovación e imaginación. Ok, entonces el método científico parte de formular preguntas, como habíamos dicho, preguntas que tienen que ver con la realidad, en este caso con la realidad turística. Entonces acá podemos iniciar el método científico con formular correctamente el problema. Formular un problema científico significa hacer una pregunta que no se pueda responder con la información científica que existe actualmente. Luego proponer un intento o una tentativa de explicación a esa pregunta. Eso sería una hipótesis, ¿no? Yo intento responder la pregunta
Eh, Eso es una hipótesis. Luego elijo los instrumentos metodológicos, es decir, digo cómo voy a poner a prueba mi hipótesis. Luego someto a prueba dichos instrumentos, obtengo datos, obtengo información, la analizo y luego estimo la validez de mi hipótesis. Entonces esas son las etapas del método científico, desde que se formula el problema, se formula la o las preguntas, hasta que se determina la validez del conocimiento que he obtenido a través de someter a prueba mi hipótesis. Podemos decir que el el método científico tiene estos elementos, ¿no? Los conceptos y las hipótesis. Los conceptos se refieren a esos términos o abstracciones propias de cada ciencia o de cada disciplina científica. Entonces todas las ciencias tienen sus propios idiolectos, su propio sistema conceptual. En turismo tenemos nuestro propio sistema conceptual, ¿no? Partiendo de la realidad turística y de su descripción, así como de todos los procesos técnicos que se realizan en la actividad turística, en la hotelería, en las agencias de viajes, en los restaurantes. Tenemos un sistema conceptual, un sistema de conceptos propios de nuestra especialidad. Y el otro elemento del método científico son las hipótesis. Como habíamos dicho, una hipótesis es una proposición, es decir, es una afirmación o negación de algo. Una proposición es un enunciado que afirma algo o lo niega. Entonces una hipótesis no es una pregunta, sino es una afirmación. Puede ser, en ese sentido, al ser una proposición, puede asumir el valor de validez o de falsedad. Puede ser verdadera o puede ser falsa. Entonces vamos a ver este mapa conceptual, ¿no? Sobre el método científico. Entonces acá se resume lo que hemos hablado en las diapositivas anteriores, y acá se grafica lo que es el método científico. Entonces no es algo muy complicado, es algo fácil de entender, como ustedes se pueden dar cuenta. Se parte de el planteamiento de un problema, es decir, el planteamiento de preguntas. Yo, cuando veo las estadísticas de turismo, puedo hacerme preguntas sobre por qué sucede de tal o cual manera, por qué en determinados meses hay un flujo menor, por qué en determinados meses hay un flujo mayor, por qué la demanda turística tiene una permanencia baja o una permanencia alta en determinado lugar. Entonces comienzo a preguntar, a hacer preguntas. Ahí se inicia el método científico, ¿no? Entonces cuando yo planteo un problema, una pregunta, y ese problema no puede ser respondido con los conocimientos disponibles en este momento, ¿no? Entonces si yo ahorita, por ejemplo, pregunto ¿por qué el promedio de permanencia del turista europeo en Tumbes es bajo? Si yo veo las estadísticas y digo el promedio de permanencia son 2 días, una noche, entonces bajo. ¿Por qué es bajo? Eso se puede responder con los conocimientos disponibles. ¿Hay algún estudio donde explique las causas del bajo promedio de permanencia del turista europeo en Tumbes? Si lo hay, entonces ya no es un problema científico, sino que simplemente yo no sabía, yo no tenía conocimiento de que existía un estudio que respondía esa pregunta. Pero si yo reviso las tesis o reviso las investigaciones que se han hecho hasta la fecha en turismo, en Tumbes, y no encuentro respuesta, entonces ahí sí estoy ante un problema científico que podría investigarse, un problema de investigación. ¿Ok? Entonces creo que ahí está claro. Ahí se inicia el método científico.
Luego yo planteo una hipótesis que es una respuesta tentativa, como decía ahí la diapositiva, es un intento de responder el problema. Entonces yo podría decir, por poner cualquier hipótesis, podría decir que el bajo promedio de permanencia del turista extranjero en Tumbes se debe a que el turista tiene una percepción de inseguridad por delincuencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy haciendo una proposición, estoy afirmando algo. Estoy afirmando que el bajo promedio de permanencia del turista extranjero o europeo en Tumbes se debe a una percepción de inseguridad por delincuencia de parte del turista. Entonces, si esa es mi hipótesis, yo debo buscar ponerla a prueba, ¿no? A ver si es verdad mi hipótesis. Entonces, para poner a prueba una hipótesis existen las predicciones, que es el punto 3. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, si existe una elevada percepción de inseguridad en los turistas europeos que visitan Tumbes, entonces deberían haber, por ejemplo, denuncias en la policía de turismo, ¿no? Deberían haber varias denuncias de turistas europeos que estén denunciando algún acto de delincuencia, haber sido víctimas de delincuencia en Tumbes. Esa sería una predicción. Tal vez deberían haber quejas en portales web como TripAdvisor, o deberían haber reseñas negativas en TripAdvisor, reseñas negativas en las redes sociales, ¿no? Comentarios, etcétera. Entonces, esos que serían predicciones que estarían dándole fuerza a mi hipótesis, ¿no? Confirmándola. Entonces, una vez que yo tengo las predicciones, estas predicciones que he mencionado, ¿no? Denuncias en la policía de turismo, quejas o reseñas negativas en TripAdvisor y en redes sociales, entonces yo voy al test, es decir, voy a comprobar, voy a las redes sociales, hago un estudio, una observación sistematizada durante varios meses, voy a la policía de turismo, investigo la cantidad de denuncias, o voy a Perú y hago una estadística de las denuncias de los turistas europeos sobre delincuencia en Tumbes, y ese test me va a dar evidencias, ¿no? De repente yo encuentro que sí hay bastante incidencia de delincuencia en los turistas europeos que visitan Tumbes, y en este caso sería positiva. Si la evidencia es positiva, entonces yo estoy listo para plantear nuevas teorías, ¿no? Nueva información, en este caso información que da respuesta a por qué el promedio de permanencia del turista en Tumbes, el turista europeo en Tumbes, es bajo. Pero si cuando yo voy a registrar la información, a registrar la evidencia, veo que no, en realidad no hay muchas denuncias de turistas europeos sobre delincuencia en Tumbes, no hay muchos comentarios, o la cantidad de comentarios o reseñas negativas no es suficiente, no es una cantidad relevante, entonces yo en este caso tendría evidencias negativas sobre mi hipótesis y tendría que regresar de acá desde el punto 5 a volver a plantear otra hipótesis, ¿no? Entonces el bajo promedio de permanencia del turista europeo en Tumbes no se debería a la delincuencia, entonces tendría que plantear otra hipótesis, tal vez es la calidad de servicio, tal vez es la falta de actividades o la escasez de actividades complementarias, actividades turísticas complementarias, etcétera. No tendría que intentar otra hipótesis. Pero si la evidencia es positiva, de repente yo encontré bastante evidencia sobre que la delincuencia es un factor que afectaría la permanencia de los turistas europeos en Tumbes, entonces yo estaría listo para plantear nuevas teorías, ver qué aplicaciones prácticas tiene todo este conocimiento, y luego eso llevaría a nuevas observaciones que plantearían nuevos problemas, ¿no? Y se iniciaría nuevamente el ciclo, ¿no?
Entonces el conocimiento científico es este ciclo que se está reiniciando vez tras vez. Cada vez que se encuentra nueva información, eso lleva a plantear nuevos problemas y hacer nuevas investigaciones. Entonces es un círculo virtuoso, podríamos decir, y que tiene mucha importancia para el desarrollo de la sociedad y en este caso del turismo. Bien, acá están pues ya hemos hablado un poco en el diagrama, en la gráfica, perdón, pero acá está una explicación pormenorizada de cada uno de los elementos del método científico, ¿no? El problema, las hipótesis, las predicciones, los tests, las evidencias, nuevas teorías, las aplicaciones prácticas y las nuevas observaciones. Entonces podríamos ya ir casi finalizando, entendiendo que el proceso de investigación científica se basa en 3 preguntas básicas. ¿Qué investigar? Ese es mi tema de investigación. ¿Para qué investigar? Esos son los propósitos. ¿Para qué va a servir la investigación? ¿Cómo investigar? Esa es la metodología, el diseño metodológico. Voy a tener una fase conceptual, teórica, en donde se identifica el problema general, se hace una revisión bibliográfica, se diseña y se elabora un marco teórico, se define el problema de investigación, se define la importancia de la investigación, las limitaciones, los objetivos y la hipótesis. Luego tendremos una fase empírica o práctica en donde se selecciona el diseño de investigación, se identifica la población, las unidades de estudio y se especifican los métodos y técnicas y se ejecuta el plan, se pone en ejecución. Luego viene una fase analítica interpretativa donde los resultados se analizan. Una vez que yo ya ejecuté, recojo información de la realidad, ya sea a través de observación, ya sea a través de entrevistas, de encuestas. Entonces esa información, esos datos se analizan y se interpretan, ¿no? Se hace una interpretación de estos datos para determinar la validez de la hipótesis que he planteado, su confiabilidad y especificidad. Y finalmente hay una fase comunicativa en donde yo comunico los resultados, hago públicos los resultados y como les decía la semana pasada, pues hoy en día la SUNEDU pone a disposición de todas las universidades el portal Renati, ¿no? Donde se publican todas las tesis de pregrado como de posgrado, cumpliendo con esta fase comunicativa. Bien, estimados estudiantes, entonces esa ha sido la explicación de la clase de esta semana. Como les mencioné cuando estábamos hablando sobre el ejemplo de cómo se aplica el conocimiento científico a la actividad turística, van a realizar una tarea que es básicamente, van a hacer lo mismo que hemos explicado en la clase, ¿no? Con este cuadro estadístico, y lo que voy a hacer es establecer con la información que yo les voy a alcanzar a través de la plataforma Moodle, les voy a alcanzar este archivo les voy a alcanzar, que es el arribo de turistas a establecimientos de hospedaje por región. Entonces aquí ustedes van a poder apreciar los arribos turísticos a todas las regiones del Perú. Acá está Tumbes, San Martín, Madre de Dios, etcétera, ¿no? Están todas las regiones. Entonces lo que van a hacer es trabajar en grupos. Van a agruparse, grupos de 4 personas,
no, por favor no se agrupen de más de 4 porque estamos con un tema de restricciones para poder reunirnos. Mientras más personas sean, va a ser más difícil que puedan trabajar. Entonces trabajen en grupos de 4. Cada grupo va a seleccionar una región. Ustedes escojan, me comunican para que no hayan regiones que se repitan. Cada grupo escoge una región y acá en el archivo que les voy a alcanzar en la plataforma Moodle está los arribos turísticos. Acá ustedes pueden ver arribos nacionales, arribos extranjeros y el total de arribos en este caso está del año 2012 y en la otra página, en el otro libro está del 2010, el 2011. Entonces, es decir, están las estadísticas de 3 años. Están las estadísticas de arribos de turistas nacionales y extranjeros desde el 2010, del 2011 y el del 2012. Entonces esto solamente nos va a hacer como un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio con esos 3 años. Ustedes van a estimar la demanda de los años que vienen, ¿no? Bueno, ya estamos en el 2020 obviamente, pero vamos a suponer que estamos en el año 2012 y queremos estimar cuántos turistas van a venir o mejor dicho, que estamos en el año 2013 y queremos saber cuántos turistas van a venir en el 2013. Así siguiendo el mismo procedimiento que se explicó en la clase, en la diapositiva, ¿no? Entonces cada grupo escoge una región. Vamos a suponer que un grupo escoge Cusco, ¿no? Cusco está aquí. Si un grupo escoge Cusco, van a trabajar, si ustedes quieren, solo con los turistas nacionales o con los extranjeros o con el total, ¿no? Si trabajan con el total, pues entonces ustedes tienen acá en el año 2012 tienen 2.278.000 y pico, ¿no?, de turistas. En los años anteriores, si ustedes buscan Cusco, acá en el año 2010 tienen 1.716.000 y pico, y en el año 2011 tienen 2.018.000 y pico. Entonces, con esos 3 datos tendrían que trabajar, tendrían que hacer una tabla similar a esta, pero solamente con 3 años, ¿no? 2010, 2011 y 2012, la cantidad de turistas que le corresponde, y luego ya ustedes empiezan a trabajar, ¿no?, la variación, los porcentajes, luego sacan la tasa de crecimiento sacando un promedio de los porcentajes de crecimiento, y luego aplican esa tasa al año que se va a hallar, ¿no?, que en este caso, en el caso del ejemplo, sería el año 2013, ¿no?, porque está acá el año 2010, el año 2011 y el año 2012. Lo que habría que calcular es el año 2013. ¿Ok? Entonces, en eso va a consistir su práctica esta semana. Como les repito, si hay alguna duda, la resolvemos en el chat, o si se puede a través del foro también. Y bien, queridos estudiantes, esto sería todo por hoy. Gracias por su atención, esperando que estén bien conjuntamente con sus familias. Nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego.